¿Cómo estáis? Bien. Muy bien. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando por qué hacer cine. Como tú, empieza tú, Julia, sí. Tú no querías ser actriz, no querías. Bueno, de pequeña sí, pero luego no estudié nada relacionado con la actuación. No, yo creo que tiene más que ver, siempre me ha gustado el cine, pero tiene más que ver con la posibilidad de vivir otras realidades, creo, ¿no? O de hacer posibles cosas que te imaginas. O sea, siempre me ha interesado más lo que la gente imagina o lo que pasa en el mundo de la imaginación que lo que pasa en la realidad a veces, o cómo se mezcla la realidad con nuestras ficciones o con la ficción en general. Y entonces el cine creo que participar de películas y hacer cine permite que se mezclen estos dos mundos, de la imaginación, lo que nos gustaría que pasase o lo que nos imaginamos que podría pasar, con lo que pasa a nuestro alrededor. Y eso me parece que solo me pasa con el cine y es como muy valioso para mí, es muy guay. Entonces, Mar, ¿ha despertado tu vocación de actriz? Sí, no sé. Sí, no sé, yo creo que hemos crecido un poco así todos, ¿no? Con esta idea, o sea, yo no tenía la idea de ser actriz, ni lo soy, ni lo tengo en mi mente, no digo que soy actriz, pero me encanta actuar, entonces lo bueno es poder hacerlo con gente que te gusta lo que hacen. Yo he probado de hacer teatro y cosas así como fuera como más de técnica, y no me he sentido como me siento cuando hago películas con Marc o con mis amigos. O sea, es muy especial. Supongo que hay otros cineastas con los que también podría hacer cine. Porque cuando te lo propuso Marc de ser actriz en su peli, ¿tú dijiste que sí de seguido? Claro. Sí, a ver, lo que tengo es poca vergüenza en general, entonces sí que esto, sí, me gusta siempre, o sea, siempre me ha gustado bailar, cantar, hacer como el show un poco, la comedia, y actuar es parte de esto. No lo dudé ni un minuto. Madame. Pues no sé, yo supongo que también es eso, es un poco la necesidad de contar historias y no sé, y el cine es como, sí, esa necesidad de contar historias, esa necesidad un poco de lo que ha dicho Julia, que yo creo que tenemos, al menos nosotros, de vivirlo todo, y el cine es una herramienta maravillosa. No sé, yo me acuerdo igual de pequeña, era como, pensaba en otras artes y es como que tampoco se me daba bien ni pintar ni escribir, y es como el cine que acumula todo, pero no hace falta ser súper bueno en todo, pero saber un poco y es como, no sé, es el arte que me interesa, y ya, bueno, pues salir en las pelis de Marc pues es una forma de narrar ese universo suyo tan guay, de ayudarle a él con esto y eso. Pero y el cine, no sé, siempre ha estado muy presente en nuestra vida, creo. No guionista. No hay un momento que digas quiero hacer cine, creo que siempre ha estado, ¿no? Ahí como, en mi caso siempre ha estado como, no sé, como muy presente. También, porque en La Maldita Primavera arrancas tú. Ojo, lo de cantar es algo que yo estoy súper agradecida a Marc, porque es como la gran frustración, y porque no sé cantar, y de repente poder hacer una canción en la peli. Pensaba que cantaba. No, canto esa canción y me encanta poder haber hecho una canción, porque es como, eso sí que es un sueño que creía imposible. Es un puntazo la canción. Es muy guay, Yo pensaba que tú cantabas. Yo digo, pero los Papatopos no son 5. No, es una maravilla. Y estos son los genios, Marc y Adriana, que la compusieron en súper poco tiempo. Me parece una maravilla, y es como no tiene ni muchos agudos ni muchos graves, pues la puedo cantar y parece que cante y todo, pero... Y el momento de Puta Llamada, que cantas otra canción de los Cranberries. A ver, eso sí que siempre nos ha gustado como cantar en nosotros, en las fiestas. Exacto. Y de hecho esta canción igual no iba para mi personaje, ¿no? Pero a mí me gustaba tanto que fue como, quiero cantar Cranberries. Pues no las tenías que cantar tú, Marc, no sé. Pues esto me flipa, los Cranberries, me flipa esa canción. Justo el día antes de que la rodáramos fue cuando murió la cantante, el día antes de rodarla, y fue como, hostia, pues qué guay poder hacer esto. Que es la secuencia que más vergüenza me da, porque es como canto horrible, pero bueno, ya es así la vida, cantar mal. Porque ¿qué parte de ficción hay
en vuestros personajes? Empieza Parte tú. de vosotros ahí en vuestros personajes. Claro, yo creo que están inspirados todos en nosotros y en nuestra vida, pero nada de lo que pasa es literalmente como pasa en la película. Pero yo te conozco a ti, Julia, y joder, veo las películas de Mar y eres otra. Que ¿Tú no crees? eres la misma. O me estás tomando el pelo. Bueno, claro, pero porque Pues sabes fingir somos... muy bien, ¿no? Bueno, porque en las películas se muestra una parte muy relacionada con la fiesta o con un momento de nuestras vidas y no siempre estamos actuando igual. Bueno, yo no siempre actúo igual, pues yo tengo un trabajo en un sitio, luego, ¿no? Como actúas, bueno, tienes diferentes personajes, que es de lo que van las películas también de Mar. Nos parecía importante, va mucho de esto, de los personajes que interpretas en tu vida, pues ahora puedes ser una camarera, pero luego puedes ser una actriz o, ¿no? Según... Pero sí, yo creo que están muy inspiradas en la realidad. O sea, yo no tengo la sensación de actuar, o sea, de interpretar ningún personaje a nivel psicológico, porque la psicología es la nuestra manera de hablar y de sentir es esa, pero luego lo que pasa en la película no es verdad, es ficción o está inspirado en cosas que nos han pasado y que nos apetece poner para reírnos de nosotros mismos, ¿no? Porque en Mar, por ejemplo, habéis vivido algo y os dice, vamos a representar esto que vivimos. En algún momento sí. En algún momento sí. O sea, de hecho, en nuestra relación como amigos muchas veces hablamos de esto para la película. Cuando nos pasa algo muy patético o no queremos reír o muy triste y de repente decimos como, bueno, al menos lo podremos poner en la película. Es como un consuelo, ¿no? En la tuya, en las películas que está escribiendo Zaida. ¿Las de Mar funcionarán como terapia, Zaida? Pues un poco, y un poco, ¿no? Esa cosa de autoficcionar, de reírse un poco de nosotros mismos, de llevar, no sé, eso, de autoficcionarse, pero sí, partiendo de nosotros, y sí, yo creo que funcionan como terapia, porque el hecho de poner ficción y comedia, ¿no? Decíamos que con esta peli habíamos perdido los tres la dignidad, y creo que es guay reírse de eso. ¿Alguna vez la habéis tenido? Si alguna vez la hemos tenido, total, la hemos perdido para gente que no la ha visto, pero creo que es súper sano, la verdad, y aparte es un regalazo. Regalo poder hacerlo juntos y poder crecer como juntos y poder reírnos de nosotros mismos. Y no sé, yo creo que, a ver, ficción claro que hay, pero sí que parte de algo muy, de una esencia, ¿no? De lo que nos pasa o de nosotros en algún momento. Sí, sí. ¿Y la Zaida que vemos en las pelis? ¿Qué? ¿Tú te identificas mucho con ella? Un poquito. A ver, un poco en... ¿Las partes que menos te gustan? ¿Las que se ven? Bueno, me gusta reírme de ellas. Entonces creo que, a ver, creo que soy un poco más sensata que eso, pero sí me veo un poco, pero como un personaje más exagerado de mí, ¿sabes? Una parte muy exagerada de mí, que me va un poco al límite. Además, ninguno de ellos en las películas de Mar, una cosa que yo aprecio mucho, que ninguno, que es ridículo, pero no siente sensación de ridículo. Bueno, gracias. habrá quien lo sienta, pero... Cuando están solos, sí que hay por ejemplo, en la última película sí que hay ese pocito de amargura, que en las otras no había. Sí. Las otras hacían ridiculeces, se sentían, que gilipollas, pero le va igual. Ya. Sí. Pero eso es habilidad de Mar para filmarlo de una determinada manera, ¿no? O sea, yo creo que ahí es la capacidad de poner del montaje, de poner la cámara donde hay que ponerla, de entender lo que es cómico y alargarlo para que el espectador diga, vale, no se está riendo de ellos, sino que está haciendo comedia con ellos, ¿no? Que yo creo que esto con personajes como Mónica o Llurena, sí. Yo veo gente que fácilmente puede caer en el freak show, ¿no? De voy a mostrar esta persona que es friki, y nosotros mismos somos frikis también, pues a nuestra manera. Y en cambio Marc sabe cómo homenajear ese ridículo, esa esencia y esa verdad. Bueno, no sé, es que es gente que tiene mucha verdad también, que es muy así, ellos son tal cual, entonces... Sí, porque yo creo que Mar en ningún momento quiere impresionar o dejar un pozo de intelectual o de legado de, mira, pues ahora te voy a contar una historia súper profunda. No, voy por la calle, me aparece Mónica y hablamos. Claro. Y ya está, y continúo. Sí, o las referencias a cineastas. Cualquier día por la calle, ¿no? De encontrarte con alguien.
Y lo de las referencias a cineastas, ¿no? Que hemos leído alguna crítica que dice que Marc, como si a Marc no le gustara el cine de Godard o como si se riera de esas películas, y en cambio la percepción que tenemos, y creo que él coincide, es que no, que es un homenaje constante a un cine que le encanta y que es del que nosotros hemos aprendido a vivir gracias a esas películas, o sea, a relacionarnos, y va de eso la película también, de gente que está obsesionada con el cine. Sí, y de hecho por eso, no sé, a mí me gusta mucho y creo que es como eso, una declaración al cine, al amor al cine, preciosa, pero fuera de la pedantería, fuera de la intelectualidad, fuera del voy a demostrar todo lo que sé, sino voy a demostrar todo lo que siento hacia ese cine y desde una verdad. Entonces, claro, esa verdad pues no resulta pedante. No, te pueden gustar películas de Godard y otras no. Claro. ¿Por qué no aparece en una peli? Claro. Y mirar los stories de Instagram de no sé quién a la vez que estás hablando de Godard. Y ir a ver a un concierto de Llurena y ir a ver una charla de Paulino Biota. Pues claro que sí, ya está bien de ese elitismo cultural. Y así cabe en la vida de uno, ¿no? No puede convertirse en una hortera a las 5 de la mañana y a las 10 de la mañana ir a una clase de inglés súper seria. Sí, ¿no? Claro. Bueno, así somos. Ahora vamos a hacer un poco, no sé si habéis visto la edición coleccionista de Dogville, que hacen un confesionario a los actores. Ay, sí. O sea, a Nicole Kidman y Sí, que compañía. yo vi a Nicole. Y hablan de Lars von Trier. Ahora yo quiero que me habléis de lo que más os gusta de Marc, director. ¡Hala, qué y lo bonito! que menos os gusta de Marc, director. Oh. A ver. Si os lo inventáis, tenéis que fingirlo muy bien para que no me dé cuenta. Ostras, no me lo puedo inventar, no tengo tanta... lo que más me gusta de Marc como director... No, tranquilas, que Marc no está aquí. Ya. No, sí, Marc, seguro que lo hemos hablado Marc, 1000 veces, o sea... No estás aquí, no lo vas a escuchar. Seguro que lo hemos hablado 1000 veces. Lo que... Mira, empezaré por lo que menos me gusta, que lo tengo más claro, que es que creo que se tiene que creer más el potencial que tiene como director. O sea, que a veces... como mucha humildad, o sea, demasiada, y que eso es muy positivo por el tipo de cine que hace y tal, pero que a veces me gustaría que se valorara más como director y entendiera que puede revolucionar muchas cosas del cine y que hay muy poca gente que está haciendo lo que está haciendo él. Igual eso es lo que más me gusta, que es que no se deja llevar por... O sea, tengo la sensación de que no intenta impresionar, como tú has dicho, y de que no va con modas. Y eso es como... Vemos mucho cine y a veces sí que te das cuenta de que hay mucha gente que intenta hacer cosas como por inercia o por gustar. Sí, o porque si aquello vende, yo voy a hacer lo mismo porque también venderá. Sí, y está bien, pero él reflexiona mucho sobre por qué hace las cosas y creo que consigue hacer lo que le gusta. Y eso es increíble, o sea, es muy fiel a sí mismo, creo, y eso es lo que más me gusta. De hecho, su propia película se va construyendo a medida que la vas viendo. Sí. Le van ocurriendo cosas emocionales a los personajes, pero la película se va construyendo porque se reflexiona mucho sobre el cine, sobre los libros, sobre las canciones, la música. Exacto. ¿Sabes? Constantemente hay gente leyendo, Sí. o hablando de libros, o yendo a ver pelis, o hablando de pelis. Sí, el personaje de Marc está todo el rato diciendo que va al cine o yendo al cine, eso es precioso. Marcos vive en el cine. Sí, es que eso es así, sí. ¿Y Zaida? Pues lo que menos me gusta, a ver, yo creo que tendría que tener un poco de dinero para grabar mejor el sonido pero eso claro, es una putada, no sé, también es que van muy unidos lo que más me gusta y lo que menos, porque una de las cosas que más me gusta es esa urgencia que tiene en rodar y esa valentía que por ejemplo yo no la tengo y eso es precioso, pero esa urgencia a veces va con que igual no tenga el tiempo para conseguir unos medios para hacer lo mismo, simplemente pues que tenga un poco más de tiempo para grabar, para poder dirigir, pero que sea lo mismo, con la misma esencia, con la misma realidad. Lo que más me gusta es su verdad y es su honestidad, y que me parece súper valiente y que todo lo hace desde el amor, y eso es precioso. Pero me gustaría que pudiera estar más tranquilo haciendo esto, que no sé, que me parece súper importante lo que hace. Sí, de hecho, yo iba a decir lo del tiempo, ¿no? Poder tener más tiempo para hacer las películas,
no tiene que ver con él o su cine, tiene que ver con las condiciones en las que rodamos. Pero ya sería la bomba poderle ver relajado, ¿no? Sin estrés, porque Marc lo hace todo, o sea, Marc yo he ido a buscar vestuario con él, por la tarde a tomar un café con alguien de producción para mirar, no sé, localizaciones, luego el montaje, todo lo hace él y eso es un estrés. Claro, dices, no sé hasta qué punto también tiene esa cosa tan fresca, tan de verdad por todo esto, pero también. La cosa es que tenga esa verdad, pero que pueda contener pues algunos medios más para poder hacer cine. Porque si, Julia, tú que has estado en las 3 de Marc, si tuvieras que quedarte con una, imagínate que tienes que elegir una. No Pero tendría. No a nivel intelectual, sino a nivel emocional, a nivel de decir, emocionalmente me gusta más esta porque se refleja más en mí, o no, o X, o A. Ya, bueno, la primera porque fue la primera. Ya sé que es una pregunta puta, porque sí. Tenemos a Marc aquí delante. No, pero si esto lo hemos hablado 1000 veces seguro. No, la primera es por el simple hecho de que fue la primera y que cuando Marc quiso rodar me dijo como muy serio un día, en plan, tengo que hacer esta película y la tenemos que hacer los dos, si no participas yo no sé cómo vamos a hacerla. Entonces para mí significó como, vale, pues sí, pues tengo, o sea, tú trabajas y tienes tus cosas y tal, y es como pues buscar el tiempo y pensando que sería mucho más difícil y no, fue un rodaje muy agradable y, a ver, son duros los rodajes, pero luego se demostró con esa película que podíamos hacer películas y por eso es como que la tendré siempre como muy ¿no? especial, de decir, se puede hacer un largo, con lo que tenemos se puede hacer películas y eso lo demostró él diciendo no, la voy a hacer sea como sea. Y luego las siguientes ya le fue más fácil encontrar la manera, porque había hecho una, ya lo había demostrado y ya está. Y por eso le tengo un cariño, nos parecía importante, muy heavy. Pero las otras dos es que me parece todo una continuación y aunque no participe en sus películas me van a gustar igual, o sea, son como... es muy guay. La peli que más me gusta, a ver... Me gusta. A un nivel emocional. A un nivel emocional, pues Puta Llamada. Muy mal que lo diga yo, pero sí. Supongo que también es claro, la que más siento como mía. Y no sé, y esto que comentábamos, que es comedia, pero tiene un punto como melancólico, amargo, eso me emociona mucho. Hay una tragedia en lo que le ocurre a los personajes. Ese tono me emociona mucho, me llegó mucho cuando la vi. Porque es como vuelven a la casilla de salida, pero ya de otra manera. Ya han pasado por una amargura, por esa incapacidad que tenemos los humanos de saber a quién amar y por qué. Claro. Uf, sí. Bueno, pues... Bueno, mira, hablando de amar. Sí, cortamos. Porque las pelis de Marc empiezan su recorrido en el DA Film Festival de Barcelona, pero están en otros sitios. ¿Vosotros habéis ido a esos sitios con Marc? Ya fue, bueno, ¿tú a qué has ido? Tú fuiste a Toulouse. Ah, yo fui a Toulouse, vale, gracias, no me acordaba. ¿Al Cine Español de Toulouse? Sí, a Cine España, que es un festival muy bonito, sí, guay, ¿no? Y aparte nos trataron súper bien. Como que el director actual le gusta mucho la sección de Carlos Losilla, bueno, la de Un Impulso Colectivo comisariado por Carlos, y allí nos hicimos amigos de una chica que vive en Toulouse, que trabajaba en el festival, que había estudiado en la Pompeu, y nada, estuvimos un par de días, pero fue muy, muy interesante. No vino mucha gente a la proyección, pero sí que fuimos a la radio. Yo creo que en Francia en general, y tengo amigas francesas que han visto la película aquí en Barcelona o se las he pasado y entienden perfectamente el tipo de cine así más libre, o sea, no hay tantos prejuicios, yo creo, gente que no está necesariamente en el mundo del cine y que entiende perfectamente el tono de la película, lo aprecia, y en Toulouse fue muy bonito, fue muy guay. Se entendió muy bien, yo creo. A ver, hay cosas de humor que también tienen mucho que ver con el idioma. Locales, sí. Exacto, y con Barcelona, sí. Y con un imaginario, pero creo que yo a veces veo películas que hablan de un barrio en Italia y puedo entender perfectamente lo que les pasa a los personajes.
personajes de Mar les pasa a cualquier hijo de vecino que quiera tener una relación o haya tenido. Es súper universal, sí. Aunque esté hablándote del grupo de Papatopo en Barcelona con una reptiliana, es súper universal. Sí, sí. Y tú en Mallorca ahora se ha Sí, ahora hemos estado en Atlántida, en Palma, y estuve allí y fue muy guay ver la reacción de un público que no, porque al final dices, no sé si hasta qué punto es muy local Barcelona, y no, y reaccionó la gente muy bien, fue muy emocionante. Y luego con La Maldita Primavera estuve con Marc en Madrid. ¿Cómo reacciona el público? Yo es que sí, con La Maldita Primavera yo creo que era más polarizado, ¿no? Que había gente súper fan y gente que no entra y que no lo acaba de entender, y que esta cosa tan trash, tan punk, que me parece tan maravillosa de filmar, no conectan, y ya no. En esta, claro, en la sesión que yo vi en el de autor, también es primera sesión, muchos amigos, mucho amor, todo el equipo, fue precioso las reacciones, pero ahora en Palma vi una reacción súper buena en general, me emocioné mucho. ¿La primera vez que ves tú la puta llamada fue en el DAM? No, la vimos, nos hizo un pase Marc en casa de Julia. ¿Y cómo fue esa primera vez? Fue súper emocionante. Sí, yo lloré mucho, yo estaba embarazada y lloré mucho, no sé, me emocionó mucho porque habla mucho de la amistad. Sí. Y de hacerse mayor y bueno, ese punto melancólico del que hablábamos, y me sentí muy identificada en nuestro momento vital, ¿no? Sí. Me pareció que estaba súper bien explicado, muy bonito fue. ¿Y tú, Zaida, esa primera vez? Yo me emocioné también, la verdad, es que fue muy, porque también la vimos, Marc edita súper rápido, entonces rodamos y a la semana la estábamos viendo, entonces veníamos de un rodaje que fue maravilloso, no sé, yo me lo pasé muy bien, lo recuerdo como algo muy divertido, y como volver a esa etapa un poco de nosotros en la universidad, pensando no en hacer cine y reencontrarnos, porque con Marc no es que nos hayamos separado, pero sí que fue un poco reencuentro en esa pasión por el cine. Entonces esa semana de rodaje, la semana siguiente ver la peli con toda esa melancolía y esa cosa un poco de fin de juventud o de juventud eterna que tiene, pues es como que eso, que no sales de la peli, que es como que es parte de ello. Entonces a mí sí me emocionó mucho ese pase que hicimos en casa de Julia. Y ahora, Julia, para terminar, quiero que me digas qué película cambió tu mirada como espectadora, o una de ellas. Wow. ¿Puedes decirme? No, es que como he visto todos tus vídeos, no, ya lo sé que preguntas esto, no. Pero yo esto es una pregunta que yo hacía a la gente. No, pero aparte es una pregunta que me gusta hacer a la gente cuando conozco a alguien del mundo del cine o no. Ahora esto, perdona, va a ser impresionante. Te vas a ver tú, una espectadora de los vídeos. No sé si lo voy a ver. No, sí. Yo creo que, o sea, para mí la película que me hizo el click fue una de Romer que se llamaba Rendezvous Paris. Sí. Y la vi en el bachillerato, la profesora de catalán nos dijo que en la Filmoteca ponían esa película, y yo no vivía en Barcelona, entonces no había ido nunca a la Filmoteca, ni iba a cines de autor, ni en mi casa no había cine. ¿Estabas arriba de la Filmoteca? Sí, vale. Sí. Y entonces fui con dos amigas y flipé, o sea, me aburrí mucho porque tenía 16 años y solo, o sea, mi peli favorita era Los amantes del Círculo Polar, que es una peli que también... Sí, no, pero quiero decir que era una época como que... Bueno, que ese era el cine alternativo que habíamos visto, bueno, que yo había visto, y pensé... El Círculo Polar es como la peli de Mar, porque es circular. Sí. Empieza igual que acaba. Ay, sí. Y Los amantes del Círculo Polar le pasa lo mismo, hasta los nombres de los personajes, Otto y Ana. Sí, Capicúa. Meden es un nombre Capicúa. Sí. Pues sí, y nada, y pensé, es muy aburrido Romer, pero de repente entendí que había otra manera de hacer cine, que había otro cine posible, y entonces ya sí que empecé a buscar cosas de Romer y así, y es uno de mis directores favoritos del mundo. Sí, y la peli no es la que más me gusta, pero fue la primera que vi de él como... Señorita o señora Carmona. Pues yo, mira, hay dos pelis. Una la vi muy de pequeña por error, porque mi hermana se equivocó y nos metimos en esa peli, y sé que me fascinó la música, y luego la volví a ver y me encantó, pero hubo algo, yo era muy pequeña, tenía como 9 años, que fue Tacones Lejanos.
y me acuerdo de, piensa, no sé, hubo algo que se metió ahí en ese imaginario de niña y luego cuando la volví a ver como que recuperé esa emoción con esa peli. Y luego me acuerdo que vi también, fui con amigas del instituto, momento adolescente horroroso, fuimos a ver Ice White Sat al cine y también todo el mundo se enfadó y a mí hubo mil cosas que no entendí, pero sí que me dejó muy atrapada. Y creo que son dos pelis súper iniciáticas, súper distintas, pero que hubo algo ahí. Pero vaya pregunta. Seguro mañana diríamos otra. Pero siempre hay una, es que está bien esa pregunta, pero siempre hay una película primera. Sí. O sea, después puede tener la importancia que tenga. Siempre hay una que te toca, de cierta manera. Pues Julia, Zaida, Julia, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Por vuestro tiempo, por la peli de Mar. Y la de Marc, ya. Sobre todo yo siempre digo hasta la próxima película. Ay, sí, por favor. Qué guay.